¿Listos? Muy bien, vamos a retomar. A ver muchachitos, a ver, miren. Habíamos estado viendo nosotros en la última parte de la clase, habíamos estado nosotros hablando de las consecuencias que traía la explotación en las fábricas, ¿no? Ahora, lo peor no solamente es que los niños tengan que trabajar en las fábricas largas horas, y tampoco las mujeres. El salario no era equitativo, como te decía. La mujer ganaba trabajando lo mismo y haciendo lo mismo que el varón adulto, ganaba solo la mitad del salario del varón adulto. Y el niño, haciendo también lo mismo, trabajaba y ganaba un cuarto del salario del varón adulto. Hay que tener en cuenta eso. Es importante decir que la revolución industrial convirtió a Inglaterra en la primera potencia del mundo. La burguesía se vio muy favorecida con esto, incrementó sus ganancias, pero la explotación de un nuevo grupo social que apareció en este tiempo, llamado el sector de los obreros, es algo que debemos nosotros, por ejemplo, tener siempre presente. Este nuevo sector denominado obrero, porque antes no habían obreros, antes habían artesanos, van a ser duramente explotados. Largas horas y bajos sueldos encima. También el incremento de la población en las ciudades, chicos. Miren nada más esta estadística. Miren, por ejemplo, para el año 1760, la población en la ciudad de Manchester era de 17.000 habitantes. Miren la población para 1830 en la misma ciudad. Se multiplicó por 10. El incremento poblacional es abismal, chicos. Ahora, también, por ejemplo, podemos hablar nosotros. Miren, aparecen dos movimientos. Para defender los derechos del obrero, aparece el movimiento ludita. Entonces, el movimiento ludita, miren la imagen. Fueron un grupo de obreros que creían que el causante de su situación, el causante de la explotación, eran las máquinas. Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Vuelven a la fábrica y destruyen las máquinas. Esos obreros creían de que los causantes de que ellos se hayan quedado sin trabajo porque las máquinas reemplazaron el trabajo de los obreros y muchos obreros quedaron simplemente despedidos de las fábricas. Ellos creían que el causante de su desempleo y de su situación eran las máquinas. También tenemos el caso del movimiento cartista. Profe, ¿qué cosa es esto? Un grupo de obreros escribe una carta, la llamada Carta del Pueblo, y esta Carta del Pueblo, en la Carta del Pueblo que ellos están creando, exigían derechos laborales, menores jornadas de trabajo, no trabajar 14, 16 horas diarias, sino trabajar 10 horas diarias, es lo que exigían. Además pedían, por ejemplo, aumento de salarios. El Parlamento evaluó todo esto y al final rechazó darle derechos al obrero. Porque recuerden que el Parlamento o el Congreso inglés está controlado por la burguesía. Y también es la burguesía quienes explotan a los obreros en estas fábricas. No te vayas a olvidar, eso es importante. Siguiente, miren por aquí. Ahí están los niños en los socavones, como te decía. Aquí hay otra imagen de los niños en socavones. Miren las protestas. Este es el movimiento cartista. Los obreros están protestando por mejores derechos laborales. Pero eso es solamente en un país. Vamos a darnos cuenta que la segunda revolución industrial, la que vamos a ver ahora, miren, esta segunda revolución industrial, chicos, va a traer nuevos cambios, nuevos inventos, nuevos avances tecnológicos, pero también mayor explotación a grupos de obreros. Así que empecemos. Por aquí, miren, empezamos a hablar, ¿no?, de la segunda revolución industrial aquí. Miren el año 1860 hasta el año 1914. 1860 a 1914. Fue para muchos la continuación de este gran proceso de cambios que se había iniciado en Gran Bretaña con la primera revolución industrial. Miren por aquí, por favor, es importante tener en cuenta esto. ¿Qué países son los que van a vivir esta segunda revolución industrial? Francia, por ejemplo.
después del triunfo de la llamada Revolución Liberal del año 30, y hay una imagen aquí alusiva a esta Revolución Liberal del año 30, pintura se llama La libertad guiando al pueblo. La burguesía en Francia logró también tomar el poder en 1830, sublevándose contra la autoridad del rey Carlos X. Pero miren, otro país donde se vive la segunda revolución industrial es Bélgica, durante el gobierno del emperador Leopoldo. Importante recordar Bélgica. Otro país donde se va a desarrollar la segunda revolución industrial es Alemania, a partir de este año, a partir de 1871. Porque a partir de este año recién existe Alemania. Alemania se unificó en ese año. Antes eran 34 pequeños estados, pequeños reinos, que decidieron unirse y crear un país llamado Alemania. A partir de 1871, recién Alemania viviría la segunda revolución industrial. Otro país importante aquí viene a ser Estados Unidos. Para eso Estados Unidos tuvo que poner fin a la llamada guerra de secesión. Pero no entiendo, ¿cómo es la guerra de secesión? A ver, quiero que ustedes, sobre todo aquí, observen, miren, el mapa de Estados Unidos. Habían estados del norte, habían estados ubicados en el norte y habían estados en el sur. Van a luchar tanto los estados del norte como también los estados del sur. Profe, una pregunta. ¿Y qué van a plantear o por qué se dividían? Eran distintos, chicos. Para que me entiendas, los estados del norte querían desarrollar industria. Ellos querían eliminar la esclavitud, eran antiesclavistas. Decían que si el esclavo lo liberas, el esclavo puede igual trabajar en la fábrica para nosotros. En cambio, los estados del sur apoyaban el desarrollo de la agricultura y no de la industria. Eran grandes hacendados. Y en sus haciendas tenían a cientos de esclavos negros explotados. Ellos eran esclavistas. ¿Te das cuenta? Había una diferencia entre los estados del norte y los estados del sur. ¿Ya? Y se enfrentaron los estados del norte contra los estados del sur. La batalla definitiva fue la batalla de Appomattox. ¿Qué pasó en la batalla de Appomattox? Los estados del norte vencieron a los estados del sur. Ambos estados se unificaron bajo el gobierno y liderazgo de los del norte, quienes impulsaron en Estados Unidos la industria y quienes también decretaron leyes para poco a poco eliminar la esclavitud de este país. Pero la discriminación al esclavo negro o a la persona de color, ¿sí? De color, va a seguir por muchos años más. O sea que para que Estados Unidos viva su segunda revolución industrial, primero tuvo que darse este conflicto llamado la Guerra de Secesión, no te vayas a olvidar. Eso es a mediados del siglo XIX. Miren lo que pasa a fines del siglo XIX. Otros países también van a desarrollar su revolución industrial. Profe, como por ejemplo, ¿qué países? Como por ejemplo Suecia y sobre todo el país Japón. Miren, aquí tenemos a un personaje sentado. Este japonés es el emperador Hirohito. Durante el gobierno de este personaje en Japón se desarrolló la llamada Era Meiji. La Era Meiji es el periodo de grandes cambios que Japón va a vivir, una etapa de modernización, una etapa de industrialización. Japón va a copiar el desarrollo militar de Alemania, de su ejército, va a copiar el desarrollo militar de la marina inglesa y Japón va a empezar a desarrollar industrias, fábricas y se va a convertir en un país moderno. Esa es la llamada Era Meiji. Y a inicios del siglo XX, otros países también vivirían esta revolución, Rusia y Canadá. Pero a nosotros nos importa, ¿no? Estados Unidos, Alemania, no te olvides, el caso de Japón, ¿no? El caso de Francia. Pero fue una pregunta, ¿y también Inglaterra vivió la segunda revolución industrial? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es sí, verdadero, chicos. Inglaterra, miren, desarrolla también su segunda revolución industrial durante el gobierno de una reina a la cual le vamos a llamar así, la reina Victoria.
Victoria I. A su gobierno se le llama la era victoriana. Durante la época de la reina Victoria, en Inglaterra se va a vivir la segunda revolución industrial. O sea que Inglaterra no solamente desarrolló primera, sino también segunda revolución industrial. Pero fue una pregunta, ¿y la segunda revolución industrial en qué se diferencia con la primera? A ver si se acuerdan, chicos, a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las fuentes o cuáles eran las fuentes de energía que aparecieron con la primera revolución industrial? A ver, El carbón, ¿qué más? el vapor de agua. Excelente. Ahora el carbón y el vapor quedan obsoletos, quedan de uso secundario. ¿Por qué, profe? Porque van a aparecer nuevas fuentes de energía que van a desplazar al uso del carbón y al uso del vapor. Por ejemplo, ¿cuáles son? Las imágenes nos ayudan. La electricidad y el petróleo. La electricidad, chicos, ¿no? Que fue descubierta, mejor dicho, claro, cuyo proceso de descubrimiento y de uso va a ser iniciado por un personaje llamado Benjamin Franklin, quien logró descubrir que el hombre podía traer la electricidad. Entonces volaba una cometa y colocó una llave en la cuerda de la cometa. Se electrocutó, obviamente, ¿sí? Pero se dio cuenta de que la electricidad de la naturaleza podía ser utilizada por el hombre. Y el petróleo, el llamado oro negro. El petróleo va a superar por mucho al empleo del carbón, no te olvides. Entonces, carbón y vapor para la segunda revolución industrial van a ser fuentes de energía, pero desplazados a un segundo lugar de uso secundario, porque lo que más van a utilizar los países industrializados ahora es electricidad y petróleo. ¿Estamos bien, chicos? ¿Están entendiendo esa parte? Sí, profesor. Ya, muy bien, sigamos avanzando ahora. Miren, ese es Japón moderno desde ese tiempo. La era Meiji, un ejemplo, una imagen que ilustra ese periodo. Aparecen los automóviles, ¿no? Aparece también, miren, por ese tiempo los coches a caballo, los puentes de hierro fundido, ¿no? Las fábricas, Japón va a ir cambiando. Sí, se va modernizando, pero no va a perder sus costumbres. Esa es la era Meiji. Ahora, lo que nosotros tenemos que ahora comenzar a ver es cuáles son las industrias más importantes de esta segunda revolución industrial. Hemos colocado, por ejemplo, aquí la industria química. ¿Hace química? Sí, por ejemplo, la dinamita se va a inventar aquí. Algunos fertilizantes químicos para la agricultura también van a ser elaborados aquí. La industria petroquímica, profe, esos son los que van a procesar el petróleo, ¿verdad? Sí, ellos son los que transforman el petróleo en sus derivados, en otros combustibles como la gasolina, que va a ser empleado obviamente ¿en dónde? En los automóviles. Pero también tenemos el uso de ¿qué? El uso o el empleo de la industria médica. Médica, no sé, en Alemania aparece una fábrica, no sé si ustedes han escuchado, aparece la industria Bayer, la que termina creando la aspirina. Hasta el día de hoy existe la aspirina. Y cuando tú te consumas una aspirina, te vas a dar cuenta que en la misma pastilla, en la tableta de pastilla dice Bayer, es la marca alemana, ¿no? Que en este tiempo empezó a producir aspirina. Y también tenemos la industria metalúrgica. Metalúrgica, ¿sí? Es aquella industria que sobre todo se va a enfocar en la creación o en la producción de acero. El acero, chicos, va a mejorar las construcciones. Ahora se van a hacer edificios mucho más altos, ¿no? Si antes se hacían edificios de 3, 4 pisos con el uso del hierro en la primera revolución industrial, ahora se van a hacer edificios de 10, 20, 30, 40, 50, 60 pisos. Edificios inmensos con el acero. También la industria de la electricidad. Recuerden que el uso de la electricidad fue impulsado por Thomas Alva Edison. Sí, recuerden que él es el inventor de la bombilla eléctrica, del foco, pero también va a ser utilizado aparte de la iluminación, la electricidad va a ser utilizado para el transporte. Van a crearse tranvías eléctricos, ¿no? O en todo caso trenes eléctricos. Miren un tranvía, por ejemplo, está en la parte superior. Sigamos avanzando, miren. Tenemos también que hablar de los principales inventos de este tiempo. Ahora sí, si nos preguntan principales inventos, aquí tenemos la dinamita.
El hombre que inventa la dinamita es Alfred Nobel. Alfred Nobel, sí. Y Alfred Nobel, no te vayas a olvidar, Nobel es el creador de los llamados premios Nobel. Y él trató de premiar sobre todo a aquella persona que luche contra la violencia y que asegure la paz en el mundo. Por eso es que hay un premio Nobel a la paz. Lo que pasa es que él se arrepiente de haber creado la dinamita, ya que él se da cuenta de que las personas podrían darle un uso inadecuado a este invento. Este invento, la dinamita, podría ser utilizado con fines bélicos, fines de destrucción. También tenemos a este otro personaje. Miren, ¿qué cosa es lo que está acompañando a nuestro amigo Thomas Alva Edison? Aquí está. Miren, es Thomas Alva Edison, chicos, parte superior derecha. Miren su invento en su mano. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué viene a ser esto? La bombilla. La bombilla eléctrica, la lámpara incandescente, también se le conocía. El foco, para que me entiendas. ¿Ya? Él es importante entonces, ¿no? De recordarlo. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Es Thomas Alva Edison. Y también tenemos por aquí otro personaje, miren. Él es Alfred Diesel, el de la parte inferior. Y el invento que tiene, el invento que está a su costado a color, ¿no? Porque es algo que se conserva desde este tiempo, es una joya, es profe, ¿qué cosa viene a ser esto? El motor a explosión, el famoso motor diésel. Ahora, por aquí me hablan, profe, y Tesla, Nikola Tesla también aparece en ese tiempo. Nikola Tesla trabajó en la empresa de Thomas Alva Edison, ¿no? Y logró grandes aportes también en el uso de la electricidad. Lamentablemente, ¿no? Alva Edison aparentemente le termina robando su invento y termina patentándolo como si fuera creación suya. Y hubo un problema, ¿no? Una demanda, ¿no? De Tesla hacia Thomas Alva Edison. Bueno, aparte de esto, chicos, tenemos que tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Miren, el teléfono, un invento de este tiempo. El teléfono, profe, sí. El teléfono, aquí tenemos a su inventor, Alexander Graham Bell. Pero realmente quien inventó el teléfono fue Antonio Meucci. Solamente que igual que en el caso que te había mencionado sobre Tesla y Thomas Alva Edison, viene a ser este personaje, Meucci, quien patentó por primera vez el invento, no te olvides. Y también tenemos al gran Carl Benz, que aparece aquí este señor, miren. ¿Qué cosa es eso? ¿Una bicicleta? ¿Qué cosa es, chicos, eso? No es una bicicleta. No es una bicicleta, tampoco es un moto. Es el primer automóvil que se creó, chicos. ¿Qué, profe? ¿Es el primer automóvil? Sí, es el primer automóvil, claro, Cabrera. Es el invento de Carl Benz. ¿Han escuchado de repente ustedes la marca Mercedes-Benz? Una marca de autos muy conocida, ¿no? Obviamente la familia Benz tuvo que unir capitales con otra gran empresa. Y así nace Mercedes-Benz. Pero el inventor del automóvil es Carl Benz, no te vayas a olvidar. ¿Sí? En Alemania se inventa el primer automóvil. Pero recuerden que el automóvil va a ser más difundido gracias a nuestro amigo Henry Ford. ¿Sí? Este es el automóvil de Ford, el que está en la parte inferior. Es un automóvil, ¿no? Con mayor seguridad, mucho más ligero en su desplazamiento, ¿no? Pero sí consumía más, bueno, recuerden que el consumo también de la gasolina era importante. El caso de Benz consumía más gasolina, por eso es que el auto de Ford, que está en la parte inferior, va a ser mucho más comercializado, en América sobre todo. Aquí está, ese es Ford, miren. Profe, hay una empresa que empezó en Alemania, creando avionetas para los nazis. Ah, pero eso es mucho tiempo adelante, porque aquí apenas aparecían los aviones, van a surgir un poquito más adelante. Miren lo que va a aparecer aquí. No son aviones, todavía no se llaman aviones, aquí está. Eso es en Norteamérica, en Estados Unidos. Los famosos hermanos Wright, miren, aquí están, los dos, en la parte inferior, y este es el aeroplano. Aeroplano.
Todavía no hay aviones, ¿no? En este tiempo. Los aviones van a ser, como tú dices, en tiempo de los nazis, ¿no? Poquito más adelante, poquito más adelante. Ahora, no sé cómo se llamará esa empresa que me dices, pero sí te puedo decir que en Alemania, mientras estuvo en tiempo de los nazis, apareció un personaje llamado Volkswagen, que inventó un auto de guerra para los nazis, el llamado escarabajo. ¿Conocen ustedes el auto, el Volkswagen tipo escarabajo, el antiguo? Sí, sí, profe. Chiquitito. Ya, Utilísimo ajá, lo muy bien. Eso que tiene, mencionaron. ¿cuántos tiene que tiene solamente puertas por adelante? Ya. Esos automóviles, bueno, esos son los ahora, ¿no? Pero similares a ese modelo, obviamente más resistentes, fueron creados para los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Obviamente que ahora la marca Volkswagen genera también autos modernos de lujo, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando. Ya vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial nosotros pronto. Muy bien, sigamos avanzando. Miren por aquí. Tenemos también esta gran creación, la cámara frigorífica. Su inventor fue este viejito que aparece aquí, gran científico. Para lograr este gran invento, chicos, tardó cerca de 10 años. No descansó en ningún momento. Fue Carlos Tellier. No te vayas a olvidar de él, por favor. Y también tenemos el caso del telégrafo sin hilos. Sí, recuerden que el telégrafo con hilos, lo terminó creando eh, Morse. No sé si has escuchado tú de Samuel Morse o del famoso código Morse. Él inventó el telégrafo con hilos. Pero miren, él inventa el telégrafo sin hilos, se llama Marconi. Además de inventar esto, también inventa algo que se utiliza, bueno, que tú no utilizas mucho tal vez, ¿no? Pero sí, yo sé que tus padres utilizan al menos esto, la radio. Sí, es el Marconi. Ya no te vayas a olvidar. Y hay muchos más inventos, chicos, quiero que observen esta imagen. Miren, el cinematógrafo. Aquí están estos dos hermanos, los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, que después sería llamado como cine por ti, ¿no? Claro, tú le cortas la palabra siempre, ¿no? Ese es el cinematógrafo. No te vayas a olvidar. También tenemos la cámara fotográfica. Miren, una gran empresa se dedicó a esto, la empresa Kodak, que hasta el día de hoy existe y se dedica más que a crear cámaras, es al revelado de fotos en la actualidad, ¿verdad? De repente vas por la calle y vas a ver Kodak, Kodak, ¿no? Es una empresa de ese tiempo, hasta ahora existe. Una empresa que se expandió a nivel mundial y que todavía tiene, ¿no? Presencia en el mundo. Y tenemos también a Ferdinand Zeppelin con su gran invento. Aquí está, miren, su gran invento. El globo teledirigible o también llamado el globo aerostático. Estos fueron usados en la Primera Guerra Mundial por parte de los aliados para poder lanzar bombas al enemigo, a los alemanes, imagínate. Y está su inventor aquí en la parte superior, Ferdinand von Zeppelin. No te vayas a olvidar, en Alemania. Y bueno, también recuerden que la medicina avanza. Obviamente, aquí tenemos al famoso Robert Koch y el estudio sobre el bacilo de Koch, causante de ¿qué? De la TBC, la tuberculosis. No te olvides. Además de esto, aparece por aquí Luis Pasteur. Claro, importante en el proceso de la pasteurización. Recuerden, con esto logró conservar algunos alimentos, ¿sí? En base a la gasificación también. Con esto se crea, gracias a esto, se crea la gaseosa, por ejemplo. ¿No? Ahí está, miren. También, claro, los inventos fueron muy buenos, solo que las empresas muchas veces aprovechaban las máquinas, eh, aprovechaban la creación de máquinas para, obviamente, hacer trabajar más tiempo al obrero, explotar más al obrero, obviamente buscando maximizar sus ganancias, ¿no? La tecnología siempre es buena, pero también trae consecuencias negativas. Y aquí está, ¿no? Una de las consecuencias negativas de la segunda revolución industrial es que van a aparecer eh, una mayor cantidad de obreros quienes van a trabajar, ¿sí? Todavía 12, 13, 14 horas en las fábricas. Claro, chicos. Y van a aparecer nuevas formas de explotación. Por ejemplo, el llamado Taylorismo, inventado por este personaje llamado Taylor, que trataba de, de establecer en su empresa, dividir el trabajo según tareas, especializar al obrero. Si es una fábrica textil, hay algunos obreros que tienen que dedicarse únicamente a colocar, por ejemplo, ¿no? Los botones en las camisas. Hay otros que tienen que encargarse de hacer las mangas. Hay otros que tienen que encargarse de hacer los cuellos, pero trabajos especializados. Él decía que si especializas al obrero,
logras una mayor eficiencia en el trabajo. Y tenemos por aquí también al otro método de explotación de ese tiempo, el trabajo en cadena, el Fordismo. El trabajo en cadena. Ford tiene una empresa de automóviles y en su empresa aplica este método llamado el Fordismo. No te olvides. Profe, el Fordismo, ¿sí? ¿Qué significa? Tratar de optimizar los rendimientos. ¿Qué significa? Tratar de evitar que se malgaste el tiempo. Si un obrero tiene que caminar, por ejemplo, ¿no? unos 5 metros para poder llevar un insumo a otro obrero, se está perdiendo tiempo. Es mejor que cada obrero esté junto al otro. ¿Me entiendes? Para así agilizar los tiempos, porque el tiempo es dinero, decía él, ¿no? Entonces, esa es su gran empresa, la empresa de automóviles, la empresa Ford, no te olvides, lo hemos mencionado, que superó a la empresa Benz, que creó el automóvil, el primer automóvil en Alemania. Y miren, con esto, chicos, terminamos, ¿ya? Con eso terminamos. Van a aparecer ideologías que van a defender al obrero, por ejemplo, el marxismo, el anarquismo, el socialismo, ¿no? Son ideologías que van a tratar de defender los derechos del obrero, van a tratar de, por ejemplo, luchar por las 8 horas de trabajo y que se va a conseguir, pero a muchos esfuerzos recién en los primeros años del siglo XX. Pero eso ya es tema para otra clase. ¿Sí? Ahí entonces nos quedamos, chicos. Este es el resumen que les he dejado ahí en el intranet. Y bueno. Profe, disculpe, ¿de qué trata el anarquismo? Porque según yo algo anárquico es algo sin reglas. Sí, ajá. Porque el anarquismo decía, en resumen, el anarquismo era una ideología que decía de que no debe existir ninguna autoridad. O sea, no debe haber ninguna forma de gobierno, no debe haber instituciones. El ejército debe desaparecer, la iglesia también. No debe haber gobiernos, porque los gobiernos lo único que hacen es explotar a las personas. Esa es la idea del anarquismo, ¿no? Crear una especie de Estado, pero sin gobierno. Que grupos de obreros en una especie de comunidad se agrupen y puedan buscar producir bienes, pero no acepta gobiernos. Por eso una frase del anarquismo era ni Dios, ni patria, ni ningún medio que lo someta. Esa era la frase. Listo, chicos, a ver. ¿Están preparados? A ver, primero vamos a practicar un poquito, ¿ya? A ver, por favor, abrimos el libro. Estamos en la semana 18, por favor, busquen. Vamos a practicar con unas 3 preguntitas así para ¿no? ver cómo va tu aprendizaje. Ya, aquí está, miren. Justamente aquí está. Miren, pregunta 1. La primera revolución industrial, los elementos energéticos más usados fueron, ¿ver? Vapor y carbón. En la primera, el vapor y el carbón. Muy bien. 2. Antecedente político que permitió impulsar la industrialización en Inglaterra. Un antecedente político es cómo la burguesía llegó a tomar el poder. ¿Te acuerdas que te dije que acabaron con un rey llamado Jacobo II en una revolución, la llamada Revolución Gloriosa, del año 1688, la D. 3. El uso de la máquina de vapor, base para la revolución industrial, recuerden que es el principal invento de esta primera revolución industrial, determinó qué cosa. A ver, el uso de la máquina de vapor. Determinó la mecanización del trabajo. La respuesta es la E. 4. Los inicios de la primera revolución industrial se obtuvieron los primeros logros ¿en qué? Primera revolución industrial, ¿en qué? Textilería. Muy bien, textilería, excelente. Muy bien, chicos. 5. El inventor de la locomotora es George Stephenson. ¿Ya? La C. 6. Nuevas fuentes de energía en la segunda etapa de la revolución industrial, o sea, en la segunda revolución industrial. Electricidad y el petróleo. Electricidad y petróleo. Muy bien, electricidad y petróleo. Muy bien, muy bien. 7. Notable químico, inventor de la dinamita y a su muerte. Alfred Nobel. Alfred Nobel. Muy bien, excelente, muy bien. 8.
Señale cuál de los siguientes inventos no corresponde al siglo XIX. Dinamita, segunda revolución. Teléfono también. Máquina de vapor, primera. La pila eléctrica. Incandescente. La pila eléctrica. No. Eléctrica. La No, pila chicos. eléctrica. Lámpara. No. Escuchen bien, aquí es la máquina de vapor. Porque los 4 restantes, a ver, escúchame, los 4 restantes son de la segunda revolución industrial. La única que no es de la segunda revolución industrial es la máquina de vapor, que es de la primera, pues. La pila eléctrica es lo que nosotros llamamos batería actualmente. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Listo, chicos. Entonces, tienen ya el enlace, ¿no? En el intranet. Igual se lo voy a enviar por aquí, ¿ya? Para que puedan ingresar. ¿Castro es del salón, chicos? Castro. Josué. Sí, profesor. Ahora está en el salón. Ahora Castro. Ya está. Ok. Listo, chicos. Aquí les estoy enviando el enlace de su temático para los que de repente no se están demorando, ¿no?, en entrar en el intranet. En el intranet también está. Listo. Tienen a partir de ahora 18 minutos para hacer. O sea que termina eso a las 10:10. O sea, tienen tiempo suficiente para que todos den su temático. Gracias, Miss. ¿Pudieron ingresar, chicos? Ya, Sí, listo, profesor. Ok, muy bien, listo. Vamos a sacar 20. Lean bien, no se apuren. Alca es de este salón, Tuncar Milagros. Sí, ¿no? profesor, sí. Ok. Estaba en clase, profesor, solamente que parece que tienen problema de red. Sí, lo mismo le pasaba, creo, a Rondón y a la Nazca. Sí. Chicos, activen su cámara, por favor. ¿Dónde están? A ver. ¿Cómo sé que son honestos? De repente por ahí un familiar está dando su examen, ¿no? No son ustedes. A ver, columna 1 y columna 2. ¿Cómo es eso? A ver un ratito voy a ver, chiquilla. Columna 1, chicos, en el examen, en donde dice verdadero es falso, columna 1 es verdadero y columna 2 es falso, ¿ya? Columna 1 es verdadero y columna 2 es falso, por si acaso. ¿No? Repito, en el examen donde dice verdadero o falso, columna 1 es verdadero y columna 2 es falso. ¿Ya? Entonces, cuando te preguntan, dices eso es falso, marcas columna 2. Si eso es verdadero, marcas columna 1. Profe, disculpe, en el examen usted en la pregunta 3 puso marque verdadero o falso, pero solo dice columna 1 y columna 2. Sí, eso es lo que les acabo de decir. Columna 1 es verdadero y Ya. columna 2 es falso. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Sí, ahí faltó actualizar eso. Columna 1 es verdadero y el 2 es falso.
Ya, chicos, hagan despacio su temático, lean bien, no se apuren. Bueno, me voy despidiendo, quedan 10 minutos más todavía, así que tranquilos. Profesor, columna 1 es verdadero y columna 2 es falso. Sí. Columna 1 verdadero, columna 2 falso.